quiero dar la más cordial bienvenida a Francisco Cervantes, presidente nacional de CONCAMIN, a Juan Pablo García, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la institución, a Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de CONCAMIN, a Enrique Alba Carcelén, presidente de la Asociación Mexicana de Energía, a Sandy Casab, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Canitex, y a Roger González, presidente de la Comisión de Energía de la CCE, y a todos de la CONCAMIN, a todos los funcionarios que nos acompañan al día de hoy, darle la más cordial bienvenida a mis compañeras y compañeros diputados de la Comisión de Economía. Y para darle agilidad y celeridad a esta reunión, yo le daría la palabra a Francisco Cervantes, presidente nacional de CONCAMIN, para que nos dé unas palabras, y entiendo que después realizarán una presentación. Bienvenidos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por la oportunidad de poder estar con todos ustedes, diputadas y diputados. A nombre de Francisco Cervantes surgió una problemita que tiene que ahorita atender, pero les manda sus saludos y su agradecimiento a nombre de toda la CONCAMIN, de las más de 120 cámaras y asociaciones que la conforman, para poder dialogar sobre este tema sumamente importante para la industria nacional, que es el tema energético. Y el tema en específico sobre esta política, estos cambios a la política en materia energética y sobre todo de electricidad que ha venido estableciendo el gobierno federal y algunos organismos autónomos o reguladores. Efectivamente, nos acompaña Régulo Salinas, el presidente de la Comisión de Energía de CONCAMIN. Nos acompaña también el señor Héctor Olea, que es presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar. Nos acompaña Julio Valle, de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Sandy Casab, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil. Y en un ratito más se va a incorporar también el señor Roger González Lau, que es el presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. Antes de empezar, solamente me presento: Juan Pablo García, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo. Y bueno, nomás comentarles muy rápidamente la importancia que este tema tiene para nosotros y creemos para todo el país. Este tema está teniendo o va a tener un impacto en el costo de la energía, va a tener un impacto en los empleos por estado. Tenemos muy claro cuáles son los efectos que cada estado tendrá por el tema de los diferentes proyectos que se venían desarrollando, que se vienen desarrollando o que se iban a desarrollar en estos estados, los empleos, la inversión, el impacto hacia las industrias locales, etcétera, ¿no? Y por eso era la importancia de dialogar con ustedes y que supieran directamente nuestra visión sobre el tema. Y obviamente la petición es que esta soberanía, creo, y esta comisión en particular, creo que tiene pues la posibilidad y todo el derecho de poder dar sus puntos de vista sobre esta nueva política. Ustedes saben, ahorita lo vamos a ver más adelante, que el sector privado, el sector industrial, nos hemos visto en la obligación de presentar amparos y el poder estar ahorita en manos el tema del Poder Judicial, pero no quisiéramos que esto siguiera. Lo que quisiéramos es ver cómo podemos salir de esto de la mejor forma posible, sin afectar obviamente la competitividad de las industrias, y ahora sobre todo por la entrada al Tratado de Libre Comercio, que está, como ustedes saben, el 1 de julio, así como obviamente pues también el medio ambiente, la calidad de vida, los empleos y la inversión. Muchas gracias de nueva cuenta. Yo le voy a ceder la palabra a Régulo Salinas, que es nuestro presidente de la Comisión de Energía, para que les haga una presentación sobre cómo vemos el tema desde nuestro punto de vista. Muchas gracias. Adelante, Régulo. Gracias, Juan Pablo. Quizá nomás complementar
los participantes está también Enrique Alba, que es presidente de la Asociación Mexicana de Energía, que esa es la agrupación o la asociación que agrupa a los generadores de las energías tradicionales. Entonces, formamos un grupo entre generadores y consumidores precisamente con esta preocupación. Y permítanme compartir ahí una corta presentación. Nada para sacar el tema. Y quizá haciendo más antecedentes, había la preocupación que cuando entró la nueva administración fuera modificar la reforma energética, que fue la que permitió la participación del sector privado en el sector energía y concretamente aquí en el sector eléctrico. Y bueno, creo que un pronunciamiento muy claro del presidente donde dijo que no modificaría y la reforma no cambiaría las leyes o los reglamentos y se respetarían los contratos existentes. Y hacia finales de año se hace público un documento que había enviado la Comisión Federal de Electricidad a la Comisión Reguladora de Energía con un pliego petitorio que hacía CFE a la CRE sobre muchas cosas que consideraba CFE debían modificarse. Cuando lo vimos nosotros, la preocupación es que si se lograba la implementación de ese pliego petitorio, en la práctica era básicamente dar reversa a la reforma energética y había una preocupación seria del sector industrial de que fuéramos, la reforma prometió muchas cosas, entre ellos costos de energía competitivos, porque ante la ausencia de competencia siempre tienden a ser estos más altos y entonces la participación del sector privado iba a ser difícil. Eso íbamos a estar pagando energías más caras y íbamos a salirnos de competitividad. Entonces para esto se establecieron ahí una serie de reuniones, primero con el presidente, donde dijo que antes de avanzar esto se iba a platicar ahí con el sector privado y se establecieron unas mesas de trabajo ahí con la oficina de la presidencia, precisamente para discutir esto, que tuvieran nuestra opinión. Y después nos llevamos ahí la sorpresa que empezaron a implementarse esta serie de medidas. Y precisamente como les comentaba, en diciembre se hace público el pliego petitorio de CFE, donde solicitaba la modificación de manuales, acuerdos, resoluciones con el apoyo de CENER, CRE y SENACE, y bueno, siendo la CRE y SENACE órganos reguladores, debían ahí de velar ahí por el bien de la industria. Y luego en febrero la CRE publica un acuerdo que modificaba la regulación de las sociedades de autoabasto. Antes de que existiera, de que se permitiera la participación del sector privado como tal dentro con la reforma energética, se había permitido a aquellos consumidores que lo justificaran ellos construir sus propias centrales de generación para venderle energía a sus socios. O sea, no se participaba en el mercado, pero era básicamente para autoabasto. Entonces, en febrero la CRE envía un acuerdo que modificaba la regulación de estas sociedades de autoabasto. Afortunadamente CONAMER lo rechazó porque se le pidió un análisis de impacto regulatorio, porque la CRE decía que esto no tendría costos para la industria o no habría afectaciones, y si los hubo o si los habría, entonces CONAMER no aceptó la exención de 1000, se lo devolvió a la CRE y la CRE ya no lo presentó ante CONAMER porque hubiera sido muy difícil explicar que esto no tendría costos. Y luego el 29 de abril se firma un acuerdo en SENACE que se hace público el 1 de mayo, justificándolo con los efectos de la epidemia. Y el SENACE lo que hacía era básicamente limitar la generación de centrales de energía renovable y suspendía de manera indefinida las pruebas de nuevos proyectos renovables. Afortunadamente se generaron una nueva de amparos que
para fines prácticos evitó que estas nuevas centrales estaban en operación. Y luego el 15 de mayo CENER publica el acuerdo de política de confiabilidad en CONAMER, y ese mismo día se publica en el Diario Oficial de la Federación. Quizá como antecedentes, CENER trató de hacer eso la semana anterior y CONAMER le dijo que tenía costos para todos los participantes en la industria eléctrica, que por lo tanto no podía conceder ahí la exención de MIR, y la Secretaría de Gobernación no lo publicó en el Diario Oficial de la Federación. Pues bueno, lo que ocurrió es que hicieron que renunciara el presidente de CONAMER, volvieron a presentar el acuerdo, se otorga la exención de MIR y se publica el acuerdo. La principal preocupación de esto es que cambiaba los criterios de cómo operaba el mercado. Ahorita el criterio es aquellas centrales de menor costo, son las primeras que operan y las de mayor costo se quedan al final. Entonces aquí pretendían cambiar la prelación de eficiencia económica a un criterio medio, consideramos nosotros, medio oscuro de confiabilidad. Además que establecía una serie ahí de cargos en servicios conexos, etcétera. Y bueno, esto Greenpeace se amparó y lo agregó ya la suspensión provisional, y entiendo que la definitiva, y hubo otras dos organizaciones que ya lograron suspensiones. Y lo hace un par de semanas, la CREA aprueba dos resoluciones que modifican los cargos por servicios de transmisión para contratos de interconexión legados con centrales tanto de energía renovable o generación eficiente y para energía convencionales. Esto aplica obviamente a las centrales que operaban que tenían permisos previos a la reforma energética, por eso les llaman contratos legados o interconexión legados, y opera básicamente en régimen de autobasto. Y estos fueron los aumentos que dieron para las energías renovables. Antes pagaban lo que se conocía como un porteo de estampilla, que se estableció hace 10 años en función de lo que eran los costos de transmisión o de darle servicio a estas centrales que operaban en aquel entonces. Se tomó un promedio nacional, se definió en función de cuál era el costo, y luego se establecieron ahí mecanismos para irse actualizando ahí mensualmente. Entonces, con los aumentos resultantes, las tarifas de transmisión y distribución para las energías renovables van incluso por lo que ahorita se cobra cualquier central que se conecte a la red. Y entonces, bueno, esto lo que veíamos es que más que temas particulares, era una estrategia de cómo poner en práctica el pliego petitorio que había enviado CFE desde el año pasado a la CRE, y que, como le comenté en un inicio, para fines prácticos era dar para atrás a la reforma energética. Ahora, como consumidores nos preocupa mucho porque las tarifas de CFE son caras, o sea, son bastante más caras que lo que pagan nuestros competidores en otros países. Por darles una referencia, las tarifas industriales en México son entre 30 y 60% más altas que el promedio que se tiene en Estados Unidos. Y eso a pesar de la gran devaluación que tuvimos en México. Antes de la devaluación, las tarifas andaban entre 60 y 120% más caras. Entonces, el tener acceso a energía competitiva permite a la industria mexicana ser competitiva, de poder operar, invertir, crecer. Y si no se tiene acceso a energía eléctrica competitiva, va a ser muy difícil poder hacer eso. Entonces, creo que en términos generales, este es el mensaje que queríamos expresarles, nuestra preocupación de que se está cambiando para fines prácticos las reglas de cómo se trabaja en el sector eléctrico. Ahora, cualquier administración tiene derecho, creo que, a definir sus políticas públicas, pero creo que hay dos cosas que no se valen. Una es aplicarlas de manera retroactiva y afectar a aquellos que invirtieron
con las reglas anteriores. Y la segunda, si se va a cambiar la política pública en temas de energía, creo que esto debiera ser motivo de una amplia discusión nacional, donde todo el mundo pudiera operar y no únicamente algunos dentro de la administración federal que decidan hacerlo. Entonces, bueno, pues esto creo que en términos generales pudiera servir ahí de antecedentes. Quisiera darle la palabra a algunos de los generadores que quisieran comentar cómo están viendo desde el punto de vista de ellos estos cambios. Y voy a dejar aquí la pantalla. Gracias por la presentación. No sé quién quisiera de los invitados tomar la palabra antes de pasar a los comentarios por parte de los diputados. Creo que Héctor Olea, adelante. Gracias, muchas gracias. Soy Héctor Olea, presidente de ASOLMEX, la Asociación Mexicana de Energía Solar, y yo quisiera hacer eco a lo que bien dijo Régulo, en el sentido de que efectivamente se puede modificar la política energética del país. Sucede en todas las administraciones, cada gobierno trae un sello propio de qué es lo que debe de ser el futuro, cómo entiende la definición de la política energética a lo largo de toda la historia de México, ¿no? Entonces, eso nadie se opone a eso y se reconoce como una facultad clara de cualquier gobierno, ¿no? Lo que estamos viendo aquí más bien es una afectación de manera retroactiva a inversiones muy importantes por parte del sector, que se hicieron bajo unas reglas del juego que estuvieron sancionadas por el Congreso en su momento, ¿no? Esto emana desde cambios constitucionales, cambios legales a nivel del Congreso, cambios regulatorios, reglamentarios, ¿no? Un cuerpo reglamentario, regulatorio muy importante que se estableció y en el cual dan condiciones de certidumbre para hacer inversiones que duran 30, 35 años hacia adelante, ¿no? Y sin esas condiciones de certidumbre en el marco legal es imposible que se den ninguna inversión en infraestructura, menos aún en infraestructura eléctrica, ¿no? Quisiera nada más les quiero compartir aquí una lámina que tenemos sobre el tipo de inversión que hay actualmente en el sector, y aquí estamos hablando no solamente de energía renovable, sino también de energía tradicional, de energía térmica, por parte del sector privado, que esto viene prácticamente desde 1995 a la fecha, ¿no? Este historial de inversión privada en la generación eléctrica, donde se reconoce constitucionalmente que es un sector abierto a la participación privada. La generación eléctrica, les quiero recordar, por mandato constitucional se encuentra abierto, se encuentra liberalizado para que haya una participación tanto privada como pública, ¿no? No así la parte de transmisión y distribución, que siguen siendo monopolios legales, donde solamente el sector público puede participar, ¿no? Entonces aquí vemos el impacto que estaríamos o que se está sufriendo con este tipo de medidas instrumentadas por el actual gobierno. Están viendo impactadas 260 plantas de generación eléctrica privadas que ya están en operación en México con una capacidad total de 32.6 gigawatts, ¿no? Que es más o menos la mitad de la capacidad instalada que hay actualmente en el país, el 47%. Hay 56 proyectos por más de 8 gigawatts actualmente en construcción o ya en pruebas para entrar en operación. O sea, aquí estamos hablando de inversiones que ya están en marcha o que ya están básicamente o prácticamente listas para entrar a generar, ¿no? Estamos también hablando de 1.300 sistemas de generación distribuida solar. Estos son techos solares que también estamos hablando aquí de unos 1 gigawatt, 1.000 megawatts de capacidad instalada con estos techos solares que ya están operando. En cuanto a empleo, aquí estamos hablando de más de 81,000 empleos directos, indirectos en la generación, en la
construcción y en la operación de estas plantas. El sector eléctrico es un gran generador de empleo, principalmente en los proyectos de construcción, como cualquier otro proyecto de infraestructura. Estamos hablando de 45,000 millones de dólares de inversión directa que se ha hecho por parte del sector privado en estos proyectos. Muchos de estos proyectos incluye también, no solamente activos de generación, sino también activos de transmisión que se le han cedido a CFE como parte de la inversión requerida. Se le han cedido a CFE porque, insisto, la parte de transmisión sigue siendo monopolio del Estado, ¿no? Ahora, aquí estas inversiones están hechas a lo largo y a lo ancho del país. Digamos, hay estados que tienen una mayor inversión, pero digamos que el 100% de los estados tienen comprometido o tienen operando proyectos de generación eléctrica privados. Así que, pues sí tiene un efecto completamente a nivel nacional, ¿no? Por ahí tenemos qué estados se afectan más que otros. Tenemos la partición por estado, pero digamos que en un principio, a nivel general, todos los estados estarán afectados por este tipo de medidas del gobierno, ¿no? Finalmente, estaríamos hablando de que de aquí en adelante habría al menos 24,000 millones de dólares de inversión comprometida hacia el 2033, que generarían 113,000 empleados asociados a esta inversión. Entonces, esta inversión o estos proyectos de inversión actualmente, pues, de manera muy clara están suspendidos, pero estaríamos hablando de 24,000 millones de dólares en un momento donde el empleo, la inversión, la derrama económica en todo el país es fundamental. Entonces, dejo de compartir la pantalla y solamente reiterar de que el gobierno, si bien tiene derecho de modificar la política energética, no tiene derecho de que sea de manera retroactiva y, sobre todo, ir en contra a los lineamientos que marca claramente la Constitución y las leyes que emanan del Congreso, ¿no? No se puede legislar a través de acuerdos, no se puede legislar a través de publicaciones en el diario oficial que no tienen ninguna solidez en cuanto a la autoridad que lo expide. Si se quiere modificar las leyes, si se quiere modificar la Constitución, se puede hacer, pero hay que respetar los canales que ustedes más que nadie tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra presentación por parte de los invitados. Creo que está pendiente Julio o Enrique Alba, no sé quién de los dos quiere comentar. Sandy también quería hablar. Sandy. Pues sería Julio y Sandy, y luego ya pasaríamos a la participación por parte de los diputados y diputadas. Adelante, Julio. Hola, sí, gracias a todos. Pues uno de los puntos también muy importantes que estamos viendo a través de estas medidas es cómo se pone en riesgo el cumplimiento de las metas climáticas de México, ¿no? Estos proyectos de los que hablaba Héctor, ¿no?, en materia de generación eléctrica, y particularmente aquellos que tienen que ver con energías renovables, representan nada más y nada menos que 25 millones de toneladas de CO2 evitadas por año. Entonces, el sector generación eléctrica es piedra angular en todas las economías del mundo para cumplir con las metas de cambio climático que nos hemos venido imponiendo y ratificando, ¿no?, en nuestros órganos legislativos. Y si bien el sector eléctrico es la segunda fuente en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, es la que más alternativas tiene para corregir el rumbo, ¿no? Es la que más opciones tiene de generación limpia, ¿no? No solo a partir de fuentes renovables, sino también reduciendo las emisiones netas de fuentes de combustibles fósiles a través del uso de gas natural o de la cogeneración eficiente. Y claramente todos estos proyectos, ¿no?, ponen en riesgo y descarrilan el camino que ya se había delineado por el gobierno de México para pues marcar esa ruta de transición energética
y de cumplimiento de compromisos internacionales, no solo los que vienen en las leyes en México, ¿no? La ley de cambio climático es muy clara en esto, ¿no? Sino también ya lo que el país comprometió en el Acuerdo de París para cumplir para el año 2030, y que con este tipo de acciones claramente se descarrila, ¿no? El apetito de inversión se ahuyenta y la posibilidad de México de invertir en este tipo de tecnología se ve muy limitada, ¿no? Los requerimientos de inversión que mostraba Héctor claramente son muy, muy cuantiosos, ¿no? Y ahí no solo es inversión privada, ¿no? Es todas las necesidades de inversión que tendrá el país. Sabemos, evidentemente, las limitaciones financieras que puede tener el Estado para invertir en todos los proyectos y en todos los activos de generación eléctrica que se requerirán en los próximos 15 años. Y es por eso que desde la Constitución se prevé esa complementariedad de la inversión y los esfuerzos privados y públicos para cumplir con las necesidades del sector eléctrico, ¿no? Suministrar energía competitiva y sostenible a todos los mexicanos, ¿no? Y una de las consecuencias más fuertes que va a tener esto es romper esta pata de la sustentabilidad, que claramente se verá alterada al tratar de modificar retroactivamente reglas, tomar el marco legal por la vía administrativa, y faltar, digamos, a la demanda de la sociedad, ¿no? De tener fuentes de energía más limpias, ¿no? Que nos ayuden a tener una mejor calidad del aire, que nos ayuden a reducir gastos en el sector salud, que cada vez son más onerosos y durante la pandemia que estamos viviendo son críticos, y que cumplamos nuestros compromisos internacionales de ir avanzando hacia una matriz más limpia, más eficiente y menos contaminante, no solo de impacto local, sino de impacto global. Muchas gracias, Julio. Sandy, adelante, por favor. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes a todos. Seré bastante breve y un poquito quería hablar del lado de los consumidores, que como bien dice Rémulo en la mesa, aquí estamos representados, y la realidad es que este tipo de medidas y primero el impacto que tiene en el costo de la energía para las empresas, especialmente en la situación que estamos atravesando la mayoría de las empresas en México, pues van a ser o inviable o van a aumentar los temas de liquidez y competitividad que tenemos en las empresas, en la industria textil, dependiendo el ramo específico en el que estés, pero la energía es el segundo costo más importante después de las materias primas, y los impactos que tendríamos o que tendremos con estas modificaciones pues van a afectar definitivamente a la industria, con ello el empleo, y en algunos casos cuando el mercado lo permita, pues se van a ver afectados también los consumidores finales. Nos vemos sumamente grave lo que está pasando. La única alternativa o la alternativa que se tenía antiguamente a través de los autoabastos y hoy a través de la LIE de conseguir energía, pues era a través del mercado en competencia, y es lo que nos permitía ser competitivos. Entonces vemos con mucha preocupación, porque esto definitivamente afecta la posibilidad de competir de las empresas. Si a eso le sumamos la violentación al Estado de Derecho, donde se aplican cosas retroactivas y se desincentivan las inversiones, pues se hace también una jugada doble, porque adicionalmente nadie va a querer invertir y se va a ahuyentar la inversión que tanta falta nos hace. Entonces sí, ponerlo en la mesa, porque no entendemos en una situación como la que estamos viviendo que se afecte a las industrias, cuando ahora deberíamos estar buscando la forma de que las industrias salgan adelante en esta tremenda crisis que estamos enfrentando. Gracias. Muchas gracias por sus presentaciones. Yo creo que ha sido muy clara la exposición y la problemática que estamos viviendo. Tengo anotado a las siguientes diputadas y diputados. En primer lugar a María de los Ángeles Ayala Díaz del PAN, luego a Soraya Pérez Munguía del PRI, luego al diputado Benjamín Robles del PT y a la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega de Movimiento Ciudadano. No sé si haya alguna otra
diputado o diputada que quisiera hacer uso de la voz para poderlo registrar. Si pueden levantar la manita en el Zoom para yo registrarlos. Adelante, diputada Ángeles Ayala Díaz, por favor. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Ahí te escuchamos bien. Gracias. Bueno, presidente, primero muchas gracias por la gestión de esta reunión y también agradecer a nuestros invitados el día de hoy porque es muy claro los puntos que hoy nos exponen y el gran interés que ustedes y nosotros tenemos en el tema de la energía, que es una de las riquezas más importantes, no nada más de nuestro país, sino pues de cualquier país. Yo quiero empezar haciendo una pequeña reflexión en cuanto al tema que se hablaron y se pusieron en la mesa. Efectivamente hablamos del impacto económico, del impacto en cuanto a la parte laboral, pero sobre todo es urgente el impacto al medio ambiente. Aquí en el grupo tenemos especialistas, yo no me considero especialista, mas sin embargo, si quiero tocar algunos temas y si hay tiempo, presidente, sería muy importante que ojalá se diera la palabra a quien tiene el conocimiento profundo en este sentido, habláramos del gran retroceso y el peligro que tenemos de no tomar medidas claras en cuanto a energías renovables. De nada nos servirá la riqueza, de nada nos servirán gobiernos, de nada nos servirá seguir legislando leyes si nos acabamos este país, este mundo y con ellos nuestra salud. Estos datos los hemos recopilado a través de nuestro grupo parlamentario y uno que quiero reflexionar es este. A principios de este año, World Wide Fund for Nature hizo un llamado a los líderes mundiales para tomar medidas urgentes y sin precedente que en el 2020 para atender las emergencias generales con el cambio a través del cambio climático. Y dice así: se necesita acción urgente para volver a equilibrar nuestra relación con el mundo natural. Las consecuencias de no cambiar el curso actual son enormes, no solo para la naturaleza, sino también para los humanos. Dependemos de la naturaleza mucho más de lo que la naturaleza depende de nosotros. Esto fue a través de Marco Labertini, director general. La pérdida de la biodiversidad a la que nos enfrentamos usualmente la relacionamos con consecuencias que decimos que viviremos a futuro, pero más sin embargo no nos damos cuenta que hoy ya las estamos viviendo. Y finalmente otra es: México es el país número 12 en todo el mundo en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. El 2019 fue el segundo año más caliente y la década de 2010 fue con mucho más caliente, fue la más caliente de la historia. Cada año esto se va duplicando. Yo se los dejo aquí, como lo dijo, estamos violando acuerdos que se llevaron a cabo en París. Lo dejo sobre reflexión. Y ahora me permito decir cuál es la postura de nuestro grupo. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2020 por la Secretaría de Energía resultó ser una muestra más de que el gobierno actual solo sabe gobernar por decretos y de que no le importa violar la Constitución, las leyes y los ordenamientos internacionales a los que México se debe ceñir, con tal de lograr sus objetivos. ¿Cuáles objetivos? Ni siquiera estos los tienen claros, por eso la situación de crisis económica, de salud, de empleo, de violación en la que tienen sumido de violencia en la que tienen sumido a nuestro país. No perdamos de vista que con la publicación del mencionado acuerdo, el titular del Poder Ejecutivo Federal deja al descubierto una vez más su aversión a la inversión privada. Particularmente en este caso, el acuerdo marca una tendencia del gobierno actual
de limitar la participación de privados en energías limpias y se contrapone a los compromisos que se han adquirido a nivel mundial en el impulso a la generación de electricidad mediante el uso de fuentes renovables. En este caso, ustedes, como CONCAMIN, organismo de representación de los distintos sectores industriales, se han pronunciado sobre el tema en el sentido que dicho acuerdo no solo discrimina las inversiones privadas, especialmente las renovables, sino que también establece condiciones para que las autoridades arbitrariamente puedan encarecer artificialmente el precio de la electricidad y desplazar discrecionalmente proyectos de generación privadas más efectivas. Pero no solo CONCAMIN le ha hecho saber a la Secretaría de Energía y a este gobierno que se están equivocando, sino que también la Coparmex y COFECE señalan que el acuerdo podría acarrear un incremento de las tarifas eléctricas derivado de los mayores costos de generación. Para nosotros, en el grupo parlamentario del PAN, el multicitado acuerdo representa un retroceso a la transmisión energética del país, además de que vulnera los derechos a la libre competencia económica, acceso a la salud y medio ambiente sano. Por eso, estamos ciertos de que un sector que puede contribuir a potenciar la recuperación de nuestro país en el sector privado, invirtiendo para crear fuentes de empleo y para que el país retome la senda del crecimiento y desarrollo, lo apoyaremos. Es por ello que consideramos que lejos de bloquear la inversión de los empresarios de los sectores industriales, se deben impulsar, fortalecer las condiciones, el diálogo, para que haya certeza jurídica y atraer mayor inversión a nuestro país. El actual gobierno no ha dado muestra de entender esto. Para el presidente de la República, el que no está con él, está en contra de él. Y esto se refleja en la defensa a ultranza que están haciendo de la ruta que pretende impulsar la Secretaría de Energía. El objetivo es tener un mayor control sobre el mercado eléctrico y esto nos debe hacer reflexionar y actuar no solo sobre el destino de las nuevas centrales solares y eólicas, sino el impacto que podría tener en todo el sector privado. En este sentido, los expertos advierten que los cambios podrían impactar en los costos eléctricos, en la rentabilidad de los proyectos, la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad y además se dejaría en el limbo la ampliación de las redes de transmisión del país. Lo que menos requerimos en estos momentos de crisis es crear incertidumbre en el país. Y eso es lo que este gobierno se empeña en hacer al no respetar contratos establecidos e inversiones avanzadas, siempre con el pretexto de que hay corrupción y de una supuesta austeridad. Los ahorros que se logran con estas arbitrariedades son mínimos en comparación con las multas y sanciones que tienen que enfrentar el gobierno federal a través de demandas y juicios de amparo. Aunado a ello, el costo que representan estas acciones al mercado laboral, provocando pérdida de fuentes de empleo con el consecuente impacto fatal para las familias de los trabajadores. Frente a esta situación, Acción Nacional seguirá trabajando para evitar que el Poder Ejecutivo siga pasando por encima del marco legal vigente y no persista en invadir las atribuciones que por mandato constitucional le corresponden al Poder Legislativo Federal. Por ello, conmino a los demás grupos parlamentarios de oposición y al organismo de representación empresarial hoy presente a que unamos esfuerzos para que desde nuestros ámbitos de acción trabajemos para lograr que se respete el Estado de Derecho, para reactivar la inversión y la economía y para apoyar a los trabajadores y a sus familias que se han quedado sin su fuente de ingreso. Muchas gracias por su atención.
Gracias, diputada Soraya Pérez. Adelante. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias, presidente, por convocarnos a esta importante reunión. A todos los miembros de la CONCAMIN por acompañarnos, por explicarnos detalladamente pues las implicaciones y las preocupaciones que tienen con respecto a estas medidas que está tomando el gobierno federal. Efectivamente, y como grupo parlamentario del Revolucionario Institucional nos hemos posicionado una y otra vez al respecto de este tema. Estamos convencidos que estas medidas que de forma unilateral han estado publicando sin ni siquiera pasar por los procedimientos establecidos en nuestra regulación para emitir cualquier tipo de nueva regulación, está matando y cancelando el mercado eléctrico nacional que tantas ventajas nos está dando, especialmente a los ciudadanos que usamos el servicio de energía eléctrica. Todo este tema de haber cancelado el despacho económico, que no es otra cosa, sino que se despacha primero la energía a nuestros hogares, la energía más económica, que además resulta ser que es la energía que se produce con fuentes más limpias, que proviene de fuentes renovables, y ahora dejarlo a ni siquiera tener reglas, sino a decisiones unilaterales por parte del gobierno, pone en una enorme incertidumbre todos los proyectos eléctricos que hoy están vigentes, pone en riesgo los que estaban por entrar al sistema eléctrico y pone en riesgo nuevas inversiones que iban a ser muy necesarias para ir transformando nuestras viejas generadoras de energía, que son altamente contaminantes, a un nuevo sistema de generación de energía totalmente limpio, proveniente de fuentes limpias. Para mí es una aberración a la inversión privada. Quieren, no sé por qué tienen tanta aberración por la atracción de inversión privada, olvidando totalmente que la inversión privada genera empleos. Y eso es lo que hoy más que nunca necesitamos cuando tenemos un anuncio de que se han perdido más de 8,000 empleos formales en lo que va de esta pandemia, y el INEGI ya dio una métrica de que son más de 12 millones, incluyendo a los informales. Nos preocupa muchísimo que además todas estas medidas van totalmente en contra de lo que establece nuestra Constitución y la propia ley de la industria eléctrica, como ya lo comentaron los oradores, que en el artículo 4 establecía que la generación de energía ya no es más una actividad exclusiva del Estado, como todavía cree la Secretaría de Energía, sino es un mercado que está totalmente abierto a la libre competencia. ¿Con qué objeto? Con que sean todos los participantes en el mercado más eficiente y nos puedan llegar precios accesibles. El regresar a esta medida y solamente incentivar o provocar incentivos para un solo participante del mercado, en este caso de CFE, la consecuencia inmediata es el monopolio. Y el monopolio lo que trae es, pues definitivamente, precios más caros para nosotros los ciudadanos. Y cerrar con un tema que nos es muy importante y que también lo hemos señalado yo como parte integrante de la Comisión de Energía y todos los integrantes de nuestro grupo parlamentario, pues nos preocupa muchísimo las implicaciones ambientales. Teníamos compromisos establecidos, como ya lo han mencionado, en la propia Ley de Transición Energética, en la propia, los acuerdos que ha firmado nuestro gobierno, como el Acuerdo de París, y pareciera ser que este tema, esta decisión que tomaron en el sistema eléctrico, está más bien ligada con las enormes pérdidas que ha tenido Pemex desde el año pasado y en este primer trimestre, que ya suman más de 1.200.000 pesos, que son pérdidas extraordinarias. No saben qué hacer con todo el combustóleo que están generando. El combustóleo ya se les cerró muchísimo mercado. Antes se usaba para embarcaciones marítimas, pero ya está prohibido porque es altamente contaminante. Y pareciera que están encontrando aquí la posibilidad de usar combustóleo para poder echar a andar nuevamente y que sea esta la principal fuente de generación, estas cafeteras contaminantes de la CFE, que más bien deberíamos estar pensando en conjunto, todas las fuerzas políticas, cómo irlas cerrando. Está ya comprobado
que la central eléctrica que usa combustóleo en Tula ha producido la muerte prematura de más de 14,000 personas en el Valle de México. Esto es muy serio y además ahorita en medio de una pandemia en donde lo que se tiene que cuidar es el sistema respiratorio de los mexicanos, pues queremos echar a andar o quieren echar a andar plantas eléctricas que son altísimamente contaminantes y que está comprobado que afectan la condición de salud de los mexicanos en donde están, de todos los que están cercanos. Nosotros como grupo parlamentario hemos hecho distintos exhortos, hemos solicitado información pormenorizada, especialmente la Secretaría de Energía, que es la que está emitiendo estos decretos, estos acuerdos, o es el sector responsable de cada uno de los órganos involucrados. E incluso déjenme comentarles a todos los miembros de nuestra comisión y a los invitados que el día de hoy nos acompañan, que logramos un acuerdo de todas las fuerzas políticas, incluyendo el grupo mayoritario, incluyendo Morena. Se aprobó en junta directiva Morena, PT, Encuentro Social, Verde, PAN y nosotros, por supuesto, el Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, para convocar a una reunión de trabajo a la Secretaria de Energía y que nos explique de manera directa y muy detallada ¿cuáles son las implicaciones? Se firmó hace alrededor de, no sé, como 6-7 semanas, se acordó en junta directiva de la Comisión de Energía y desafortunadamente no hemos podido tener una interlocución directa con la secretaria para que nos explique todas las implicaciones de esto. Yo entiendo que la razón por la que nos han descrito toda esta situación ahora los miembros de la Comisión de Energía es por las implicaciones en materia de inversión. Yo soy una creyente que en esta nueva normalidad que justamente empieza hoy para la mayoría, para un grupo importante de estados, de entidades federativas a lo largo y ancho de la República, es recuperar la certeza para poder tener inversiones y poder proteger a los empleos. Y este tipo de medidas, pues desafortunadamente van en sentido contrario a esta enorme necesidad que tenemos todos los mexicanos. Cuenten con el respaldo del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional y estaremos atentos a el resto de las medidas que podamos seguir implementando desde la Cámara de Diputados para dar a conocer las implicaciones de esta forma de gobernar a través de decretos y acuerdos y sin ni siquiera tener la oportunidad de tener un debate parlamentario abierto, justificado con argumentos para explicar las razones de todas estas medidas. Es cuanto, presidente, y muchísimas gracias. Gracias, diputada. Le cedemos la palabra al diputado Benjamín Robles. Adelante, diputado. Una pregunta antes, diputado presidente. Es una cortesía la que le están haciendo a las compañías y compañeros de Morena, que no fueron los que empezaron, serán hasta el final, porque ya habló el PAN, el PRI, nos toca a nosotros en el orden de la representación que tenemos en la Cámara, pero me quedó la duda y nada más quería ver si se podría desahogar ahorita esa duda, porque veo varias compañeras de Morena, pero me extraña que no se les haya dado la palabra en primer término. Los diputados no se han registrado. Ningún miembro del grupo Morena se registró. Ellos les tocaba al principio. Por eso hemos ido en orden y por eso abrí, dado que se habían registrado pocos diputados y pocas diputadas, abrí a todos los que estaban presentes que quisieran hablar. Está abierta la mesa para hacer sus comentarios. Adelante, diputado. Bien, pues muchas gracias. En primer lugar, quiero decirle a los compañeros, porque creo que son puros varones que representan al sector empresarial adscrito a la CONCAMIN y algunas asociaciones, que nos da mucho gusto tener este encuentro. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, los escuchamos, pero también quisiéramos que ustedes también escuchen nuestros puntos de vista con la misma reciprocidad en el tema de la atención. Y después de los dichos de la representación del PAN y del PRI, pues yo tendría que decir algo que me parece básico. La visión económica del gobierno de la Cuarta Transformación, del gobierno del presidente López Obrador, me queda a mí claro que se dirige a beneficiar a todas y a todos, pero poniendo énfasis en la construcción de la modernidad
desde abajo hacia arriba. El presidente bien lo ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres. Y a mí me parece, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, que este radar ético también ha conducido y conducirá el actuar de la administración pública en esta actividad y en cualquier otra. Sí, tal es el caso, insisto, del tema que estamos analizando, en el que me parece que la Secretaría de Energía ratifica la función rectora del Estado en el sistema eléctrico. Y bueno, pues lo que veo, lo tengo que decir respetuosamente, pero lo tengo que decir, es que hay quienes buscan confundir y promover mentiras. Ya escuché varias de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, representando a esta Comisión de Economía. Ellas argumentan que se quiere cerrar la puerta a las energías renovables. Esa es una gran mentira. Puntualmente ya se les ha respondido porque simple y sencillamente no les asiste la razón. La Constitución, a la cual han invocado algunos, mandata, como ya sabemos, la garantía del servicio eléctrico a todas y a todos los usuarios, y para lograr esto se necesita utilizar racionalmente los medios e insumos con los que contamos. Vayamos a algunos números. Hay un 31% de infraestructura para producir energías renovables. Para la hidroeléctrica, más de 60 presas que producen 16% de la electricidad. Para la eólica, el 7%, las solares, 4%. Y también tengo que decir que la propia Comisión Federal de Electricidad ya ha anunciado un programa para repotencializar sus presas y obtener hasta un 15% adicional de electricidad de esta energía hídrica. Por lo tanto, a mí me parece que es muy importante señalar que todas las subastas plenamente desarrolladas, lo subrayo, se ha dicho y yo lo reitero, se respetan y se respetarán. Es una mentira decir lo contrario. Desde el propio presidente lo escuchamos. Pero bueno, pues así como yo escuché sus versiones, ahora pues les pido que ustedes también tomen nota de nuestros dichos. Porque miren, lo que pasa es lo que se busca es poner orden, es promover un balance en la producción de la energía eléctrica y que se garantice la continuidad del servicio. Voy unos pasos atrás. Efectivamente, en abril, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, que regula, como todos sabemos, en cada instante el mercado eléctrico mayorista, informó de la suspensión de las pruebas críticas necesarias para que las plantas de generación intermitentes, las eólicas y solares, entrasen en operación debido a algunos factores como son la intermitencia, los altos costos y otros como poca presencia en la oferta, pero amplia y desproporcionada también participación en las ventas de mercado. Pues de eso tendríamos que estar hablando también. Y también se habló y se dijo que ponen en peligro la estabilidad del sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por este coronavirus. Esta medida a mí me parece, y creo que a todos debiese parecerles igual. Si alguien no conoce de leyes, pues que le pregunte a sus asesores abogados. Esta medida es legítima, esta medida es constitucional, que la CENACE, por sus atribuciones legales, que le fuera refrendada y especificada también en un acuerdo por el que se emite esta política de confiabilidad, de seguridad, de continuidad, de calidad en el sistema eléctrico nacional, que como ya sabemos se publicó el 15 de mayo y que es objeto en este momento pues de un debate en tribunales. Eso es correcto, todos tenemos derecho a utilizar los medios de que disponemos. Pero yo quiero decir que la medida lo que ha buscado es ampliar el uso de las centrales eléctricas, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, y ha buscado optimizar los permisos para plantas eólicas y solares.
y adicionalmente hay una serie de medidas impulsadas desde el gobierno federal para modificar lineamientos para la participación de los privados en el mercado eléctrico, como lo ha sido el cambio de lineamientos para la emisión de certificados de energías limpias de octubre pasado y el aumento de las tarifas de transmisión para las compañías con un contrato de autoabasto que data desde antes de la reforma del 2013, aprobado por la Comisión Reguladora de Energía hace unos días. Con respeto, señalo que el marco legal justo que la CENACE promueve para el mercado eléctrico mayorista es simplemente que la calidad y que el suministro eléctrico no puede dejarse de lado en momentos críticos y mucho menos cuando la CFE cuenta con capacidad instalada suficiente y cuando todas las acciones de la Secretaría de Energía están armonizadas a partir del artículo 27 constitucional e inclusive con el paquete de leyes de reforma neoliberal promovida por Peña Nieto y comparadas positivamente con legislaciones internacionales. Y casi cierro, diputado presidente. Lo que ocurre, lo tengo que decir, es que asistimos a una intentona de desbaratar la Rectoría del Estado, de quebrar a la CFE como parte de la estrategia desde antes he insistido y que yo he señalado en otros foros, de venderlas como chatarra. Pero afortunadamente el Plan Nacional de Desarrollo y la propia ley vigente le da al gobierno la atribución de conducción de la política energética y eléctrica, asuntos que los neoliberales quisieron eliminar. Por eso concluyo respetuosamente, digo, pero muy cordialmente y directo a mis amigas y amigos de la CONCAMIN, que se equivocan quienes quieren buscarle tres pies al gato. Intentan generar especulaciones a partir de dichos falsos, ustedes ya escucharon algunos, como que existen órdenes para revivir monopolios o actuaciones arbitrarias. El Partido del Trabajo que represento en esta comisión convoca respetuosamente a pronunciarse a todos los actores con serenidad y a utilizar todos los mecanismos institucionales que a su derecho convengan. Hoy ya hay actuaciones judiciales que nos llevan al debate técnico, a demostrar la razón y no la imposición. El gobierno está listo para dar esa batalla, yo he escuchado a la secretaria decirlo, y nosotros a seguir abriendo estos foros para que haya un diálogo. La nueva política de confiabilidad busca corregir lagunas heredadas del pasado que solo ocasionaron desastre. Amigas y amigos, nuestra visión sí es irrenunciable. El sector eléctrico tiene que satisfacer a la ciudadanía, que es la protagonista de la industria y del suministro. El daño que el viejo régimen ocasionó a las empresas productivas nacionales no puede servir para terminar con estas. Al contrario, vamos a rescatar lo que es de las y de los mexicanos. Como decimos en el PT, todo el poder al pueblo, aunque a algunos les incomode. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Le damos la palabra a la diputada Geraldine de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada. Perdón, presidente, pedí primero yo la palabra. Estoy en el orden de lista, estoy arriba. Si usted me ve, Yolanda Guerrero, tengo la manita que usted mencionó desde casi un inicio. Mire, chéquelo y verá. Entonces yo pedí primero la palabra. Antes de que arrancara la reunión, se le había pedido a cada grupo parlamentario que diera los expositores. No teníamos registro de Morena. Ahí está, estoy arriba, chéquelo, estoy arriba, soy la primera. Después sigue Silvia, o solamente que el sistema esté mal, ¿no? De registro, pero luego sigue Silvia, luego sigue Melba, en ese orden. Pero bueno. A ver, teníamos el registro de las diputadas y luego abrimos el registro del sistema, a los cuales entonces tuvieron dos registros. Dos registros distintos. Antes de arrancar la reunión se les había pedido a todos los grupos parlamentarios que nos mandaran sus nombres. Entonces tiene razón el diputado Benjamín, hubo dos registros en los cuales no se nos incluyó, entonces porque yo estoy en la lista número 1 si usted la ve, pero bueno, tendré que hablar. Gracias. Gracias, diputada. Va la diputada Geraldine, luego la diputada Silvia Garza, luego la diputada Yolanda Guerrero y luego la diputada Melba, así los tengo registrados. Adelante, Geraldine. Tienes apagado el micrófono, diputada Geraldine. Perdón. Muchas gracias, presidente. Te saludo a todos mis compañeros, diputados y diputadas.
Y bueno, les doy la bienvenida a todos los amigos de Concamín. Es un gusto escucharlos y estamos aquí con toda la apertura. Bueno, yo de parte de Movimiento Ciudadano quiero mencionarles que compartimos su preocupación. Sí entendemos que mientras otros países están invirtiendo en energías limpias y energías verdes, nosotros estamos invirtiendo en energías altamente contaminantes y costosas, y eso nos preocupa. Nos preocupa mucho el impacto que esto puede tener a la salud, definitivamente. Y bueno, desde antes de participar en la política, yo me dediqué a promover las buenas prácticas, y definitivamente el cuidado del medio ambiente es uno de los pilares principales de la responsabilidad social empresarial. Nos preocupa también mucho esto de los acuerdos, ya que se debe cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda con la ONU, de la Agenda 2030, los acuerdos de París. Sabemos que esto puede impactar también negativamente con el TEMEC y con los tratados con la Unión Europea, por lo que todo esto, pues definitivamente nosotros como grupo parlamentario no estamos de acuerdo. Ustedes saben que es uno de nuestros pilares, el cuidado del medio ambiente. También comparto con ustedes la preocupación del Estado de Derecho y la pérdida de la certeza jurídica. En Movimiento Ciudadano entendemos la importancia de la inversión nacional y de la inversión extranjera para que un país se desarrolle adecuadamente. Entonces, bueno, nosotros estamos en la postura de defender siempre las energías limpias, las energías renovables y todo lo que tenga que ver con el desarrollo y la evolución de nuestro país, y no estamos para nada de acuerdo en el retroceso que esto implica. Entonces, bueno, pues aquí estoy a la orden. Brevemente, ya no quiero ser repetitiva, pero comparto mucho los puntos de vista de mis compañeras que me antecedieron, y definitivamente esto es una preocupación también de nuestro partido. Y bueno, pues estamos para trabajar a favor de lo que beneficia a nuestro país, obviamente desde nuestro punto de vista. Muchas gracias. Gracias, diputada. Le damos la palabra a la diputada Silvia Garza. Adelante. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, compañeras, compañeros. Me ha dado mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a los señores de la CONCAMIN. La verdad me preocupan muchísimo varias cosas. Me preocupan tres cosas en especial. Mira, me preocupan los acuerdos internacionales que tenemos, y Benjamín sabe perfectamente, al cual aprovecho para saludarlo, querido amigo, que votamos a favor el Acuerdo de París y la Agenda 2030, y son compromisos muy específicos. Los compromisos en bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, y los compromisos, porque en el 2016 también se implementó el seguimiento para la Agenda 2030, hablando exclusivamente del ODS 7, de la energía, pues también tenemos metas que cumplir y proyectos que hicimos en conjunto, etcétera, hablando de la Ley de Transición Energética y, por supuesto, la Ley General de Cambio Climático, que para aclarar, votada también en consenso por propuestas de todos los partidos en ese momento de las legislaturas pasadas. Y yo les voy a hablar como ambientalista que soy. Otra parte que me preocupa muchísimo es que no se respeten los acuerdos. Aquí en China, por rajón es rajón. O sea, se tienen que privilegiar los acuerdos. Como país, nosotros no podemos, ni los inversionistas tienen la culpa de qué partido gana la presidencia. Los acuerdos se honran, ¿sí? Y ya acá se verán los ajustes que se tengan que hacer. Porque esa cuestión de que el porteo no se paga, claro que se paga el porteo, por favor. Y también no se habla de en esos contratos legados, la cuestión de cómo se dieron a Comisión Federal de Electricidad las líneas para poderse conectar a la transmisión y luego fueron donadas a la comisión. Y claro que se tiene que pagar, y también CFE tiene que hacer lo suyo, de tomar ese dinero para invertirlo en lo que debe ser y no meterlo a la licuadora, porque tiene exactamente en dónde se debe de invertir y cómo se tienen que tener las redes. Me preocupa que en este momento tan difícil que estamos viviendo de esta pandemia,
donde tenemos ahorita una baja en el crecimiento, la afectación a la economía, pérdidas de empleos, que ya nosotros, yo no, ¿verdad?, porque lo voté en contra, pero que la mayoría votó a favor de reducir el presupuesto de salud, de reducir el presupuesto de la Semarnat, y luego nos estamos quejando qué está pasando. Hoy ese 75% de medidas de austeridad que va a impactar directamente. Hablo de la parte que conozco y que fui parte también en la cuestión que conozco la operatividad de la CONAM, de la CONAVIO, de la PROFEPA, de todas las instituciones ambientales, que gran parte de lo que está pasando es la destrucción de los ecosistemas. Luego esos virus no encuentran un hospedero, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente entre tanta llave, entre tanto virus, uno va a encontrar la llave para entrar a nuestro DNA y punto, y todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que he defendido? Y Benjamín lo sabe, porque muchas cosas voté con ustedes, querido compañero, con la izquierda, yendo en contra de la mayoría de los de mi partido, porque consideraba en ese momento, y por supuesto que no me arrepiento, en ese momento que así debería ser. Y hoy los convoco a lo mismo, a hacer lo correcto, hacer a conciencia su voto y sus decisiones, no por lo que mande a quien tanto criticamos y que borregos para allá y borregos para acá, sino hacer lo correcto. Y lo correcto es que las energías compitan. En ninguna parte de la ley, ni en la industria eléctrica, ni en la ley de transición energética, se habla de que CFE no puede invertir o competir. Pero ¿por qué competir o por qué meterle dinero, ¿sí?, a plantas obsoletas? ¿Por qué no invierte y le apuesta a lo moderno, a donde va el mundo, a donde transita? Porque no nos podemos detener en los 70, amigo, ya pasaron esos años. ¿Por qué no mete dinero en la pequeña hidráulica? ¿Por qué no mete dinero en los parques eólicos, en los parques solares, como está India, como está China, que están poniendo la muestra? Entonces hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo primero que tiene que mandar este gobierno de la 4T, ¿y por qué? Porque ustedes hablan de que van a hacer historia. Pues lo primero que se tiene que hacer es que sean confiables. Eso es lo primero, ¿sí? Porque siempre estuve a favor de que se garantizaran las inversiones, porque las inversiones generan empleos y los empleos generan impuestos y los impuestos, sí, pagan programas sociales que tanto les gusta, porque hoy se convirtió entre la mayoría de los partidos a ver quién da más, ¿sí?, para poder accesar a ese voto, que en mi caso personal, y aquí sí lo quiero dejar en mi caso personal, hay que llevar empleos, no una despensa, hay que llevar empleos bien pagados y dignificar el trabajo, ¿sí?, de todos los mexicanos y mexicanas. Así es que este combustóleo va a pegar enormemente, y ahorita que tenemos todavía la pandemia y que el virus se aloja en esta parte de aquí, ¿sí? Ese azufre combinado con la humedad nos va a dar ácido sulfúrico, y ese ácido sulfúrico nos va a dar la lluvia ácida, y esa lluvia ácida está contaminando y va a contaminar el aire, el suelo y el agua. Y también nos vamos a ver afectados en la cuestión de la producción agrícola, y para allá vamos. Y en la cuestión de salud, pues le abrimos enormemente la ventaja que el COVID se expanda mejor y ataque a la salud de los mexicanos y mexicanas. ¿Por qué? Por una gran irresponsabilidad de estar metiendo el combustóleo, de estar amarrando la mano a otro tipo de energías y para favorecer completamente a CFE. Y no es que no quiera que lo favorezcan, que CFE se ponga las pilas y compita con la modernidad. Es como si ahorita yo quisiera generar energía eléctrica a través de la grasa de ballenas. No es sustentable, no se puede. El combustóleo es un subproducto de la refinación del petróleo, y más o menos el 30% es lo que se tiene que de la refinación. Y no encontraron otra, y lo dije desde el sexenio pasado, se lo dije al PRI, en esa norma chapucera de permitir el 4% de concentración de azufre para quemarla. No es de ahorita, no es contra el gobierno de la 4T, ni defiendo lo que es justo, lo que es correcto, lo que impacta a la salud de los mexicanos siempre estará en contra, y lo que impacte también a los ecosistemas. Por eso se puede quemar aquí el combustóleo, y el cierre de la norma internacional a 0.5% de la concentración de azufre fue lo que acabó con las ventas de este subproducto. Así es que en lo que respecta a nosotros,
y le hablo a la CONCAMIN como siempre, en lo que estamos de acuerdo, en la generación de empleos bien pagados, en honrar los acuerdos, en honrar la palabra del gobierno que llegue, del que sea, porque también estaría criticando al mío si estuviera deshonrando la palabra. Siempre vamos a estar a favor de las cosas buenas para México y vamos a apoyar al gobierno también en las cosas que nosotros consideremos que son buenas para México, como he apoyado con mi voto algunas de las decisiones que ha mandado el presidente de la República, pero otras no, y esta es una de ellas. No estoy de acuerdo en cómo se están manejando, no estoy de acuerdo en que van a usar combustóleo y el gran daño que le van a hacer a México. Y hay que traer los videos de la secretaria de Energía, cuando hablaba en las comparecencias del exsecretario de Energía y todo lo que decía para que vean su incongruencia. Y esto no es correcto. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Gracias, diputada. Le damos la palabra a la diputada Yolanda Guerrero. Adelante, diputada. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias, presidente Fernando Galindo, por permitirme a mí estar en esta reunión, porque fui de las que me quejé y lo hice mediante escrito porque había usted convocado a varias reuniones y a mí no se me había permitido el acceso. Soy integrante de la comisión y también tengo ese derecho, entonces yo de verdad agradezco mucho a usted esta oportunidad que me da de estos micrófonos. Agradezco a mis compañeros diputados por estarme escuchando y viendo. Les digo con suma responsabilidad que en el gobierno federal yo pertenezco al grupo parlamentario de Morena y hemos venido trabajando por muchos años, señores de la CONCAMIN, para este momento. No somos improvisados, sabemos de lo que se está hablando. Una servidora, en coordinación con algunos otros compañeros, veníamos trabajando en algo que se llamaba Proyecto Alternativo de Nación, que posteriormente se convierte en agenda legislativa. Es en algo que nosotros veníamos trabajando precisamente para este momento y llegar a este momento con elementos suficientes para poder revisar el tema de los energéticos en México. Estamos hablando del año 2000, cuando nosotros revisamos la manera en que se venían planteando y se venían estableciendo los contratos de las energías en nuestro país, de tal manera que con conocimiento de causa les puedo decir que los contratos son leoninos. Los contratos vienen completamente leoninos y nosotros desde el año 2000 lo señalamos. Lo asentamos y quedó asentado en nuestras reuniones de trabajo. Y decíamos, bueno, pues vamos nosotros y sí a dar oportunidad a las empresas a que se instalen. Es una falacia, es una mentira, como dice el compañero Benjamín, el que la compañera Soraya, diputada, y Ángeles digan que nos dieron una casi trapeada aquí de cerebro, tratando de convencernos de lo benévolo de la inversión privada. Y quiero que sepan, y lo reitero, no estamos en contra de la inversión privada. Estamos a favor de que se regule esa inversión privada. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad es eso, es federal. ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores? No apostarle a la Comisión Federal de Electricidad ni a ninguna otra dependencia federal, la dejaron morir como un paciente en terapia intensiva, que lo tienes con oxígeno y de repente le quitas el oxígeno para que el paciente muera. Eso hicieron los gobiernos del PRI, del PAN, que les tocó su turno y tuvieron su turno y tuvieron su momento. ¿Y qué hicieron? Vender el país, desgajarlo y venderlo en pedacitos, sin una regulación, sin unos contratos bien establecidos. Ya lo dijo la secretaria Nele, que esos contratos se van a respetar y se tienen que respetar porque no podemos contravenir la ley si estamos hablando de la ley. Lo único que estamos haciendo es
creando el marco regulatorio de esos contratos. De tal manera que si las empresas privadas que están ya trabajando en nuestro país y las que vienen, pues se les tiene que respetar su contrato, compañeros. Nosotros no podemos, por ley, mencionábamos el artículo 27 constitucional y algunas otras leyes, entonces por ley no podemos decirles a los que ya están, sabes que no, porque desafortunadamente lo hicieron los gobiernos neoliberales que habían estado gobernando, les permitieron ese tipo de contratos. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros responsablemente, los diputados de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia, regulando esos contratos? Porque como ya detectamos y vimos que son leoninos y que únicamente pues un particular nunca va a invertir sin tener una ganancia. Y una ganancia no estamos hablando de poquito, sino hasta de millones y billones de pesos. Entonces, un particular nunca va a invertir en una empresa, llámese de gobierno, llámese que sea, si no es una empresa redituable. Eso es los que estudiamos sabemos que es, te lo enseñan, pues, es teoría. Entonces, ellos vieron en la Comisión Federal de Electricidad, pues un negocio, y que iba a ser un negocio. Al momento de que llegan, se establecen y utilizan toda la infraestructura del gobierno federal sin ellos instalar su propia infraestructura para poder ser generadores de energía. Llegamos nosotros, revisamos esos contratos que, les repito, ya los veníamos revisando desde el 2000 en esas mesas de trabajo que se instalaron. Y dijimos, bueno, ya llegará el momento en que nosotros los revisemos. Este es el momento que los estamos revisando. Entonces les estamos pidiendo empresarios de la CONCAMIN que también, pues, si le van a apostar a un negocio, pues le apuesten de verdad a instalar su propia infraestructura y en su defecto, pues a pagarle la renta al gobierno federal por esa infraestructura que ustedes van a utilizar como cualquier otra empresa. Porque entonces, si no lo hacemos, pues efectivamente ahí están las consecuencias. Deberíamos de estar hablando en este momento del beneficio que genera para el ciudadano de a pie esta inversión privada en la generadora de energía y no en el beneficio porque yo no he escuchado aquí que ustedes hablen del beneficio para el ciudadano, la inversión de ustedes en una empresa de gobierno, si así lo queremos ver. Ustedes están hablando del beneficio para el empresario, diputadas. Ustedes están hablando de inversión privada, pero no están hablando del beneficio que va a tener el ciudadano en sus recibos. Del beneficio que va a generar, como decía Benjamín, a primero los pobres. Entonces pensemos que nosotros tenemos una gran oportunidad de estar aquí, tenemos una gran responsabilidad. Esos contratos se respetan porque se respetan. No somos aquí, nosotros estamos por promulgar las leyes quienes las vamos a atropellar, ahí está. Pero sí, de ahora en adelante se tienen que revisar, regular, registrar esos contratos que le lleven un beneficio. Ustedes hablaban de empleos, que la empresa privada va a generar muchos empleos, va a generar, no los hemos visto. Y sí los generan, pero también tenemos que revisarlos, Julio. También tenemos que revisarlos, porque entonces se van por el lado de las subcontratistas. ¿Y ustedes qué hacen? Contratan personal a través de una subcontratista que ya sabemos también los sueldos que les dan. Ya sabemos cómo les pagan y cómo los contratan. Casi como caciques. Entonces, no, señores, nosotros no estamos para eso aquí. El gobierno federal tiene sus propias, si ustedes así lo nombraron, empresas, pues las tiene. Y también el gobierno federal tiene que cuidar lo suyo, sin descuidar lo privado. Y sin descuidar la inversión que se va a generar, el empleo que se va a generar. Y si hablamos que la Comisión Federal es una empresa del gobierno, pues el gobierno estamos haciendo lo que nos toca. Estamos cuidando nuestra empresa también, así como ustedes están cuidando su empresa y su inversión. El gobierno federal tiene que cuidar, entonces pedimos nosotros humildemente su comprensión
y que entiendan que el gobierno federal estamos cuidando lo nuestro, que no es nuestro, es de los mexicanos y de todos los mexicanos. Entonces yo le apuesto a que estas mesas de trabajo continúen, a que lleguemos a un entendimiento por bien de los mexicanos, por bien, diputados, de los que nos llevaron a nosotros a donde estamos. Hoy estamos y mañana no. Entonces hay que dejar un antecedente de nuestro trabajo. ¿Quién va a hablar por nosotros, diputados? Nuestro trabajo. Entonces, gracias, presidente. Esta es mi aportación. Y pues decirles que el gobierno federal de la Cuarta Transformación no tiene en venta ninguna de sus dependencias, no las estamos vendiendo, y sí le vamos a apostar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, todo nuestro recurso a salud, educación. Yo soy secretaria en la Comisión de Infraestructura y es lo que estamos haciendo. El recurso se tiene que ir exactamente al gobierno federal y no a las empresas de la inversión privada, porque el gobierno federal tiene que cuidar su propia empresa. Gracias, es todo. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Por último, tengo registrada a la diputada, Melba Farías. Adelante, diputada. Hola, ¿me escuchan? Se escucha muy bien. Ok. Pues buenas tardes. Gracias, señor presidente. Gracias a todos mis compañeros que hoy los pude ver, aunque sea por aquí. He estado escuchando a mis compañeras y compañeros y quiero ser muy breve. Yo no quiero hablar mucho de esto, ¿verdad? Porque quiero ser muy breve. Señores de la CONCAMIN, yo solo les quiero decir que el gobierno federal está a favor, escuchen, a favor de las energías limpias, garantizando en primer término la confiabilidad del sistema eléctrico nacional para satisfacer la demanda eléctrica de los usuarios, finalmente bajo condiciones de suficiencia y seguridad, de despachos que en las condiciones operativas de la cual se puede mantener la calidad y continuidad de la operación del sistema eléctrico nacional. Lo único que nosotros queremos es que se quiere poner orden y regular la energía limpia. En ningún momento jamás se ha dicho que el gobierno federal esté en contra de las energías renovables, de las energías limpias. Se tiene que hacer una regularización. Eso es totalmente, ¿sí? Y estamos en condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Porque ya muchos de nuestros compañeros lo han dicho anteriormente. Los contratos eran leoninos al 100%. Y lo que nosotros buscamos es favorecer al pueblo y sobre todo a los más pobres, que es quienes más lo necesitan, y por lo tanto nosotros seguimos trabajando porque esto se dé, que se den las energías limpias, y en ningún momento el gobierno federal está en contra. Es todo lo que les tengo que decir. Gracias, compañeros. Gracias, diputada. Ya no tengo registro de ningún diputado y diputada para hacer uso de la palabra. No sé si nuestros amigos de CONCAMIN quisieran hacer algún comentario sobre lo expuesto por los diputados y diputadas. Juan Pablo, adelante, por favor. Gracias, diputado Galito. Pues mira, yo sí quiero ser muy franco y con todo respeto con ustedes. O sea, creo que con las condiciones en las que están ahorita, con los cambios que ha habido, sí queremos comentarles que los proyectos de energía renovable pues no van a venir más al país. O sea, esto desafortunadamente pone en desventaja a nuestro país para la generación de este tipo de energía, crea incertidumbre. Estos cambios a las reglas no dan esa certeza que requieren los inversionistas.
nosotros queríamos hablar con ustedes para hacerles ver estas preocupaciones y para hacerles ver los impactos que tendrían los cambios que se están haciendo y hablarlo de cara a cara, y que ustedes, como representantes del pueblo, como representantes de los ciudadanos de su país, en sus distritos, en sus estados, supieran directamente pues lo que va a pasar, o lo que está pasando y lo que puede pasar con esos proyectos que hay en los diferentes estados. Como comentábamos al principio, se van a ver afectados proyectos en 20 estados del país, prácticamente en todas las regiones del país. Y obviamente pues es una lástima. Y les voy a decir por qué también, porque estamos dejando ir una gran oportunidad, se los digo francamente. México tiene un potencial enorme de generación de energía renovable. Es de los primeros en el mundo de energía solar y de los primeros en energía eólica. Y también puede tener otro tipo de energías como la que ya tenemos con las presas, los ríos, etcétera, que qué bueno que el gobierno federal esté también apostándole a eso. Eso es muy bueno, extraordinario. Y es muy respetable que quiera fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, sin duda, qué bueno, pero creemos que eso no choca o no debe de chocar con afectar los proyectos de energía renovable. Creemos que deberíamos de tener una balanza, debemos de tener una canasta diversa de generación de energía para nuestro país, y si alguna tiene algún problema por su costo, por su situación, por alguna situación climática, lo que sea, pues tener la posibilidad de surtir la energía de otras fuentes. Y obviamente, la energía medioambiental pues es muy importante. Efectivamente tenemos estos compromisos internacionales, y sí les puedo comentar que al verse truncados estos proyectos, va a ser muy difícil que México pueda cumplir con las metas, los compromisos, las NDCs, que le llaman los compromisos establecidos en las NDCs, en uno de los sectores comprometidos, que es la generación eléctrica, si estos proyectos no pues se ven truncados. Han llegado empresas internacionales muy grandes con preocupación, con mis compañeros, con un servidor, diciendo, oye, yo tenía programado que mi compromiso internacional de reducir las emisiones en mis procesos industriales, yo tenía programado que la generación renovable para mi planta en México se tomara en cuenta en ese compromiso de reducción que yo tenía a nivel internacional. Y desafortunadamente no voy a poder cumplir con ese compromiso internacional que yo como empresa multinacional hice por este problema que está pasando en México. Se los decimos abiertamente, diputadas y diputados, creemos que debe haber un diálogo. No hemos podido tener un diálogo. No nos hemos podido sentar verdaderamente a ver cómo podemos hacer para que se puedan conseguir la visión del gobierno federal, pero no se afecten estos proyectos. Tenemos problemas de calidad del aire, ustedes lo saben. Yo acá en Monterrey, acá lo tenemos en la Ciudad de México, lo tenemos en la zona de Tula-Tepeji, lo tenemos en otras grandes ciudades del país. Y si vamos a generar electricidad solamente con carbón, con energía, combustibles fósiles, pues no es la solución para mejorar la calidad del aire en nuestras grandes ciudades. Entonces, no sé si mis compañeros quisieran comentar algo. Quisimos darles este panorama porque ustedes tienen la responsabilidad en la Comisión de Economía y de Competitividad. Esto también, alguien ahí comentaba, oye, bueno, ¿y esto qué beneficios trae para la población en general? Pues es la competitividad de las empresas.
Si la empresa no puede competir por tener una energía cara, pues simplemente no puede generar empleo. Y entonces no puede seguir pues dándole oportunidad a la gente, a los jóvenes, a poder tener un empleo formal y un empleo fijo y digno, etcétera. Entonces, este es un tema que de verdaderamente nos pone en aprietos en materia de competitividad internacional frente a nuestros competidores. Entonces, pues les dejamos esto. Entendemos las diferencias que hay, muy respetables, pero piensen, de veras piensen en esto que está sucediendo. Entendemos que a lo mejor hay cosas que se pueden mejorar, sí, y estamos dispuestos a verlas, pero no tomar una determinación de tajo como está sucediendo. Entonces, no sé si mis compañeros del sector privado, de los organismos empresariales, de las asociaciones, quisieran comentar algo más. Gracias Juan Pablo. No veo manos levantadas. A ver, Sandy y Julio, ya estamos un poco apretados de tiempo, pero adelante con un comentario final. Adelante, Sandy. Muy rápido. Definitivamente, sí manifestarles que al final la energía barata es energía barata para todos los mexicanos. Y no se pueden traducir precios ni a las casas ni a las empresas si no hay energía competitiva y barata. La red pública es monopolio, o sea que las empresas no pueden participar. Hoy hay una coyuntura donde los precios de los combustibles han bajado y esto ha permitido que, aunque no se accese la energía más barata, se mantengan los precios, pero esa coyuntura no va a vivir todo el tiempo. Entonces es muy importante que haya la posibilidad de generar energía barata. Eso es lo que va a traer el beneficio a todos los mexicanos, tanto en los hogares como en las empresas, y es lo que va a traer el beneficio a los costos de los productos que consumimos todos los mexicanos. Entonces el camino definitivamente es generar las condiciones de empleo y las condiciones de productividad que permitan que se genere el empleo, que es la mejor forma de combatir la pobreza, es a través del empleo. Ese es el mensaje. Gracias, Andy. Adelante, Julio. Gracias. Pues sí, igual para concluir, creo que el tema de costos es un tema importante, ¿no? Pero el más importante es el tema de los consumidores. Aquí el centro del mercado eléctrico, el centro del mercado de hidrocarburos en el país, somos todos los consumidores. Entonces, de manera de tener un sistema robusto y de manera de tener precios bajos, en ninguna parte del mundo se ha logrado esto reduciendo la competencia. Y aquí es lo que parece que se está tratando de hacer. Probablemente se está tratando de probar una historia que en ninguna parte del planeta se ha logrado confirmar de esa forma. Pero sean conscientes de que somos los consumidores finales los que pagamos la luz y los que pagamos los hidrocarburos. Y somos los consumidores finales los que nos beneficiamos de que haya más competidores en el mercado. Reglas parejas para todos ayudan a que haya precios bajos. Los precios más bajos observados en subastas de energía eléctrica en todo el mundo los tenemos en México. Subastas que han sido reconocidas internacionalmente por su transparencia, por el reconocimiento de grupos financieros de todo el planeta, banca nacional, banca internacional, banca de desarrollo, ¿no? Están las Afores de México invertidas en este tipo de tecnologías. Están las Afores internacionales invertidas en este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque el marco legal que se impuso en México es robusto, es transparente, es seguro y da certeza. Si rompemos esto, difícilmente vamos a poder conseguir ese beneficio y esa optimización de la ecuación. La manera de llevar energía barata a la población es con competencia. Entonces, piensen en ello, porque si queremos que CFE tenga esa posición en el mercado que hoy está perdiendo, se tiene que invertir en CFE, tiene que ser más eficiente CFE. Si no es posible hacer eso, pues evidentemente se queda un vacío en el mercado que se puede llenar de dos formas.
o sin crecimiento económico o con el apoyo y la complementariedad de otro tipo de recursos, ¿no? Entonces, claro que podemos llevar mejores precios y mejores tarifas y se ha confirmado, ¿no? Si hay una razón por la que el país hoy podría tener energía más barata para los consumidores finales, es porque hay subastas, hubieron subastas, es porque hay una evolución de las tecnologías y precios bajos en el gas natural que permiten hoy tener precios más bajos en la electricidad en todo el país. Y este tipo de medidas van en otra dirección. Entonces, no es un tema técnico, como ya bien lo mencionaron. Técnicamente se quedan muy pobres los argumentos con los que se están tratando de justificar este tipo de políticas, y es un tema ideológico que hay que encontrar cómo la iniciativa privada puede ayudar y puede abonar a que este tema ideológico cuaje, ¿no?, económicamente en un sector energético que va mucho más allá hoy de solo CFE y Pemex, ¿no? Y que nos encantaría que CFE y Pemex tengan esa fortaleza por la que por años se han reconocido en todo el mundo, y estamos dispuestos a colaborar en que eso suceda. El tema es que no hay una puerta de diálogo, como ha mencionado Juan Pablo, y el diálogo no se está justificando por las vías que se ha instrumentado en el marco legal que tiene que suceder. Entonces, hay leyes que ustedes ya establecieron, que los congresos ya establecieron, y con las que todos los jugadores en el mercado eléctrico tenemos que cumplir, y el chiste es cumplirlas. Y si se cambian las reglas, pues que sea por la vía democrática y que sea por la vía de ustedes, para que todos estemos representados en esa decisión final y todos sepamos cómo se tienen que hacer las cosas de ahora en adelante. Pero no traten de irse por atajos administrativos como está tratando de hacer la Secretaría de Energía. Gracias. Gracias Julio. Con esto terminaríamos la participación de todos. Presidente, nada más, perdón, había levantado yo mi manita azul, ahí está ya desde hace rato también, pero como somos dos, entonces le cedo el uso del micrófono a mi compañera diputada Guadalupita Díaz. A ver, aquí, diputada, el que doy la palabra soy yo. Sí, pero usted dijo que nos apuntáramos, estamos apuntados. Ya estamos concluyendo, y si me permite concluir, voy a terminar yo la reunión. Diputada, lo siento, ya tuvimos la ronda. Entonces, permítame nada más, porque yo tenía mi manita levantada y me estoy siendo muy respetuosa con usted. Usted dijo, levante la manita lo que quieran, y tiene rato mi manita levantada. Mira, perdón, Lupita, déjame decirlo muy rápido por aras del tiempo. Estábamos chateando con nuestra compañera Lupita y decíamos que es muy buena esta mesa de diálogo que tenemos, señor presidente Fernando Galindo. También sería muy bueno que continuaran estas mesas de trabajo, pero que también invitáramos a la parte institucional. Queremos sugerirle esta idea de la compañera diputada Lupita Díaz, de que la próxima reunión que tengamos sea también con funcionarios de la Secretaría de Energía, pudiese ser hasta la propia secretaria Rocío Nailé, para que nos pudiera aclarar algunos escenarios que nos está planteando en el chat el compañero Julio Valle. Entonces, a lo mejor ella ya con elementos en la mano nos puede pues aclarar algunas ideas. Eso es nada más. Gracias, Lupita. Perdóname, Lupita. Gracias, diputada. Con gusto háganos llegar la información y agradeciendo a todos los que han participado en esta reunión. Cuenten con las puertas abiertas por parte de la Comisión de Economía para seguir dialogando. Yo creo que aquí lo más importante es escuchar todas las voces. Como lo han visto, hay distintas maneras de ver la realidad en el seno de la Comisión, en la propia Cámara de Diputados. Pero no todos, no debemos de perder de vista que estamos viviendo la peor crisis económica de la historia, derivado de la fragilidad con la que venía teniendo la economía de nuestro país y por el impacto que ha tenido el coronavirus a nivel internacional. Aquí en nuestro país se han perdido más de 1 millón de empleos. La producción industrial en el último dato de abril cayó casi 30%. Y la única manera de salir adelante y de reactivar la economía es a través de un respeto estricto a la ley y sobre todo a los contratos anteriores. No hay manera de generar incentivos
sin respetar el Estado de Derecho. Y la única manera de tener reactivación económica es fomentando, desde mi punto de vista, la competencia, fortaleciendo las instituciones del Estado, pero de manera eficiente. No podemos tener empresas empresas del Estado, que traten de dar los servicios a costos más altos, porque con costos más altos para producir energía eléctrica lo que va a pasar es que el presupuesto que se tiene que destinar a la generación eléctrica va a ser mayor y se van a tener que destinar y distraer recursos para proteger a los más desprotegidos, para poder generar energía eléctrica en nuestro país. Entonces, creo que debemos de pensarlo con mucho cuidado, con mucha calma. Aquí, sobre el acuerdo que emitió el gobierno federal, pues ya se han pronunciado distintas entidades del Poder Judicial. Algunos ya se concedieron los amparos de manera temporal y en otros de manera definitivas. Pues para eso es la división de poderes y para eso tenemos las instituciones del Estado. Pero más allá, yo creo que como Cámara de Diputados y con este diálogo que tenemos con el sector privado, tenemos que generar incentivos de tal manera que haya reactivación económica. No podemos mandar señales equivocadas porque vamos a competir con el mundo de manera significativa. Entonces, agradecerles la participación de todos, de Juan Pablo, Sandy, Julio, Héctor y todos los que estuvieron aquí en la reunión con los diputados y diputadas que expresaron de manera abierta sus puntos de vista, y yo creo que hay que tomarle la palabra al grupo mayoritario. Si pueden venir a estas reuniones la secretaria, los subsecretarios, para poder externar sus puntos de vista y poder aterrizar en algo que beneficie al país, pues bienvenidos. Muchísimas gracias a todos y estamos en comunicación. Un fuerte abrazo y a cuidarse en estos tiempos complicados. Muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Hasta pronto.